El editorial de hoy lo dedicamos a la Constitución bolivariana, que fue aprobada hace 25 años, según un referéndum que se llevó en circunstancias aparatosas, incómodas, porque se llevó adelante en medio de la tragedia del deslave de Vargas. ¿Qué ha sido de esa Constitución que fue apurada por voluntad de Hugo Chávez, en ese momento casi el dueño del país, para sustituir a la que él calificó de moribunda, la longeva Constitución que fue aprobada en 1961? ¿Esta bolivariana también está moribunda? La pregunta se la formulo al doctor Juan Carlos Apitz, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela. Juan Carlos, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Muy buenos días, César Miguel. Gracias por la oportunidad que me brindas. Yo creo que esta no se le puede llamar como la del 61 la moribunda, porque es que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela nunca nació. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque a pesar de que fue aprobada, por cierto, por una escasa afluencia de aprobantes, de electores, de venezolanos que la aprobaran en referéndum, aunque luego fue ratificada su vigencia por un referéndum en el cual el presidente Chávez trató de cambiar esa constitución. Parece mentira, pero esta constitución lo que falta es cumplirla. Ella nació y aún no se ha cumplido el proyecto constitucional que ella incluye. Y voy a poner un ejemplo claro, fíjate. En un título de esa constitución, en el título 3, se habla de los derechos humanos y sus garantías. Bueno, hoy, luego de 25 años, la sociedad venezolana no tiene ningún derecho. Y no tiene ningún derecho porque quien está llamado a hacer efectivo esos derechos, como es el Poder Judicial, este Poder Judicial en Venezuela no existe, no hay justicia en Venezuela. Los derechos que la Constitución establece no se han hecho efectivos porque una y otra vez, a través de las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia y del resto de sus tribunales, no se ha dado vigencia a esos derechos humanos que esta Carta Magna establece. Han sido 25 años de traición, han sido 25 años en que se ha utilizado la Constitución de la República como excusa. Ese es un librito que se muestra al público, pero no se cumple. Han sido 25 años de incumplimiento constitucional. Venezuela está regida hoy por hoy en la práctica por qué tipo de documento legal, si esa constitución no se ha aplicado, y la del 61 pues la terminó de matar Chávez en aquel acto de juramentación. Sí, si aquella era la moribunda, esta es la no nacida. ¿Qué se aplica en Venezuela? En Venezuela no hay Estado de Derecho, en Venezuela hay Estado de hecho. En Venezuela, y esta es la primera tradición constitucional, en esta Constitución de 1999 se habla de 5 poderes públicos: el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Poder Moral, el Poder Ciudadano, el Poder Electoral. Pero resulta que el único poder que en verdad funciona, que en verdad dicta todas las decisiones y es el que se sobrepone al resto de los poderes, es el Poder Ejecutivo en cabeza del ciudadano presidente de la República. Es lo que él diga, lo que hace el resto de los poderes públicos. Ahí comienza el incumplimiento, ahí comienza la traición a esa Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 5 poderes, pero solamente en verdad, efectivamente, funciona un poder que es el que le dicta todas las decisiones al resto de los poderes. En Venezuela no hay Estado de Derecho, en Venezuela hay Estado de hecho. Es lo que de hecho diga el presidente de la República, lo que debe suceder en el resto de los poderes públicos. Juan Carlos, se supone que una constitución es el acuerdo social, el pacto social que debe regir la vida de un país. Cuando se concibe o se lleva adelante el proyecto de la Constitución bolivariana, hay hincapié, por ejemplo, en el tema de los derechos humanos. ¿Por qué en la práctica estamos ante un gobierno bolivariano
que ha violado como nunca ningún otro antes los derechos humanos. ¿Cómo puede explicarse un tipo de contradicción tan abrumadora como esta? Porque la Constitución es una excusa. La Constitución sirve para chapear a la gente en televisión, pero no hay vocación para cumplir esa Constitución. Mira, eso que tú estás hablando de los derechos humanos, que yo lo he venido ratificando últimamente, es tan así que Venezuela, siendo fundadora del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, es decir, Venezuela es fundadora de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, es fundadora del Sistema de Protección de Derechos Humanos a nivel continental, la Comisión de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, Venezuela hoy está excluida, se autoapartó, se automarginó de esas instancias de protección de derechos humanos. Y eso lo que hace es ratificar lo que pasa en Venezuela. Una y otra vez a los venezolanos se les conculca los derechos humanos, que son todos los derechos que están establecidos en esa Constitución. Voy a poner como ejemplo patente, como un ejemplo diario, lo que pasa con las personas apresadas por motivos políticos. A esos venezolanos no se les respetó el debido proceso y el derecho a la defensa que está establecido, que está consagrado de manera diáfana en esa Constitución. Esas son personas que fueron apresadas, que no se le presentaron en tribunales, que no hay pruebas para ser apresados, para ser presos políticos. No se les permite la designación de defensores privados. Se les inventan delitos que no existen, sin pruebas. Los jueces no son jueces imparciales, que es la garantía que establece esa Constitución. En Venezuela hoy hay presos políticos, de hecho, que se les violentó su derecho a la defensa y la garantía del debido proceso, que está ahí consagrado claramente en esa Constitución. ¿Y esas órdenes quién las da? ¿Quién decide si los jueces no son independientes y si no hay ningún tipo de investigación? ¿Quién decide ese hecho para que tal persona vaya a la cárcel sin que se le respete el debido proceso? Bueno, yo creo que es un hecho notorio, que es un hecho comunicacional, que el presidente de la República de turno da una orden a los jueces y el día siguiente estos terminan haciendo lo que él ordena. Así pasó con el presidente Hugo Chávez Frías, así está pasando con Nicolás Maduro. Ordena, por ejemplo, la jueza Fiuni. La jueza Fiuni fue apresada por orden directa del presidente de la República en un programa televisivo. Igual Nicolás Maduro dice, bueno, hoy van a ser apresados fulanitos, y terminan siendo apresados. Hoy van a ser liberados fulanito y pereceo, y son liberados. Y ahí no se cumplen las pautas procedimentales que establecen las leyes y la Constitución. Eso no es un invento, eso se puede ver perfectamente claro en programas de televisión, de que eso es así. Lo que yo estoy denunciando el día de hoy está ratificado con pruebas evidentes. Es decir, aquí funciona un solo poder público, que es el poder presidencial. El resto de los poderes públicos no existe. Voy a poner otro ejemplo de tantos incumplimientos, de tantas traiciones a esta Constitución. Porque si algo es esta Constitución, es una Constitución traicionada por quienes promovieron la aprobación de esta Constitución. Fíjate, en Venezuela el poder público está organizado, digamos, en tres escaleras o en tres escalones: poder público nacional, poder público estatal y poder público municipal. Bueno, el domingo se eligieron unos jueces comunales a partir de una propuesta que tiene años rodando del Estado comunal. Ese Estado comunal existe solo en la mente del gobierno. Eso no existe en la Constitución. Y ahí se eligieron unos jueces que, por cierto, lo que van a hacer es comisarios políticos que van a actuar en nombre del gobierno para perseguir, digamos, en la pequeña escala social, ¿sí?, en las barriadas, en las urbanizaciones, a quienes disientan del gobierno. La mayoría de los jueces que salieron electos con una muy baja votación, con una escasa concurrencia de la ciudadanía para elegir a estos jueces, por cierto, un Consejo Nacional Electoral cuya credibilidad es cero después de lo que pasó el 28 de julio. Fue este Consejo Nacional Electoral el que terminó arbitrando la elección de esos jueces comunales. Bueno, ahí se eligieron unos jueces comunales que no aparecen en la Constitución.
Ese Estado comunal, como lo he dicho, eso es un Estado que está Ya. solo en la mente del gobierno. Juan Carlos, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Gracias a ti, César Miguel, quedo a tus órdenes. Muchas gracias. El doctor Juan Carlos Apitz es el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela. Son las 10:38.